Antauro Humala volvió a encender la pradera política peruana, con una advertencia que suena menos a análisis electoral y más a presión abierta contra la institucionalidad. Mientras Keiko Fujimori aparece encaminada en el conteo, el etnocacerista agita la palabra más temida en una democracia: violencia. Y aquí la pregunta cae sola: ¿estamos ante una protesta legítima o ante un intento de condiciones de el resultado antes de que hablen las autoridades electorales? Porque una cosa es pedir transparencia y otra muy distinta es insinuar matanzas si gana quien no te gusta. Te lo contamos ahora mismo. La polémica estalló cuando Antauro Humala se pronunció sobre un eventual gobierno de Keiko Fujimori. No habló como un dirigente dispuesto a reconocer el juego democrático, sino como alguien que coloca una advertencia sobre la mesa. Si se proclama Keiko sin una asamblea constituyente, el país podía entrar en convulsión. El mensaje central fue durísimo. Antauro sostuvo lo siguiente: creo que en el Perú se vienen, como ha venido sucediendo, matanzas. Esa frase no es menor, no es un comentario suelto de sobremesa. En plena definición electoral funciona como una bomba política lanzada sobre un país ya polarizado. Y claro, Antauro intentó envolver su advertencia en el lenguaje del diálogo nacional, hablando incluso de un gran acuerdo político. Pero el problema es evidente. Cuando el diálogo llega acompañado de la palabra matanzas, deja de sonar a propuesta democrática y empieza a sonar a presión callejera contra el resultado electoral. El etnocacerista también apuntó al sur del país. Advirtió que esa zona podría movilizarse si Keiko Fujimori es proclamada presidenta. Según él, la salida pasaría por convocar una asamblea constituyente. Pero, ojo, una constitución no se cambia bajo amenaza. Se discute dentro de reglas, votos y procedimientos. Aquí Keiko tiene un punto fuerte. Una elección no puede ser rehén de advertencias radicales. Si la candidata de Fuerza Popular gana dentro del marco legal, corresponde respetar el resultado. Podrá gustar o no, podrá generar debate, pero la democracia no funciona con ultimátum lanzados desde la tribuna. Además, Antauro insistió en que Keiko debería convocar una constituyente para calmar al sur. Lo dijo con una lógica muy peligrosa, como si la paz social dependiera de que la ganadora acepte el programa del derrotado. Eso no es conciliación, eso es exigir desde la presión lo que no se obtuvo en las urnas. En este punto, el discurso antaurorista aparece buscando algo más que opinar. Busca marcarle la cancha a los organismos electorales y a la eventual presidenta. ¿Y qué significa eso? Un buen romance, que antes de la proclamación final ya se intenta instalar la idea de resistencia contra Keiko. El país puede discutir reformas, descentralización, representación del sur y cambios institucionales. Todo eso es válido, pero convertir esa discusión en amenaza es otra historia. Y ahí Antauro pierde autoridad moral porque no se presenta como un fiscal de la democracia, sino como un actor que tensiona la calle. El antecedente de Antauro Humala pesa. No estamos hablando de un dirigente cualquiera, sino del líder etnocacerista vinculado históricamente al Andahuaylazo, un episodio que dejó muertos y heridas abiertas en la memoria política peruana. Por eso sus palabras no caen en el vacío, caen y cargan una sombra demasiado conocida. Cuando alguien con este historial habla de posibles matanzas, el país escucha con alarma, no porque toda protesta sea ilegítima, sino porque hay discursos que reabren fantasmas. Perú ha vivido en demasiadas crisis para normalizar que una figura radical anticipe violencia como si estuviera leyendo el clima político. Él es jefe de la DIRCOTE, más Aguaman. Puso el tema en términos legales. Intervenciones de este tipo podrían chocar con normas penales vigentes. Y es lógico, el ordenamiento peruano no puede mirar de costado cuando un dirigente sugiere escenarios de violencia mientras el resultado electoral todavía se procesa. Aquí hay una diferencia clave. Pedir transparencia es legítimo. Desconocer el resultado por adelantado no. Pedir revisión de actas es parte del sistema. Insinuar estallidos si gana Keiko. No. Esa frontera no puede borrarse por conveniencia política, porque cuando se borra la democracia se vuelve chantaje. Antauro también cuestionó la moderación de Roberto Sánchez en segunda vuelta. Se burló de ese giro, acusando al candidato de suavizar su discurso hasta hacerlo casi anaranjado. Pero esa crítica revela algo importante. Antauro no quiere moderación, quiere radicalización. No quiere tener puentes, quiere empujar el conflicto.
Y esta es la gran diferencia con Keiko en este tramo. Mientras ella necesita proyectar gobernabilidad y respeto al conteo, Antauro parece jugar a incendiar el tablero. Para un país cansado de crisis, presidentes débiles y enfrentamientos permanentes, la ruta de la amenaza es exactamente lo que menos conviene. El Perú no necesita que le hablen con fósforos en la mano. Necesita estabilidad, autoridad electoral y reglas claras. Si Keiko Fujimori termina ganando, su triunfo tendrá que ser reconocido como corresponde. Si hay reclamos, que se resuelvan ante el jurado, no en la calle ni bajo advertencias. La estrategia de Antauro parece evidente: convertir una eventual derrota de Roberto Sánchez en una causa de movilización radical. Pero eso no fortalece al pueblo, lo expone, porque cuando un líder agita el miedo, quienes terminan pagando las consecuencias suelen ser los ciudadanos comunes, no los jefes políticos. El debate constitucional tampoco puede usarse como garrote. Una asamblea constituyente puede discutirse políticamente, pero no imponerse como condición para aceptar una proclamación electoral. Ese es el punto central. Si cada sector derrotado exige cambiar la constitución para reconocer al ganador, entonces ninguna elección podría cerrar nada. Keiko Fujimori, con todos los cuestionamientos que pueda tener su historia política, en este momento representa una opción que puede ser evaluada por votos, no por amenazas. Si el conteo la favorece y las actas se resuelven conforme a la ley, el mandato institucional es respetar ese desenlace. Por eso, el discurso de Antauro resulta tan delicado. No se limita a decir que hay descontento, va más allá. Habla de violencia, de movilizaciones, de un sur que podría estallar. Y en un país fracturado, esas palabras no son fuegos artificiales retóricos, son gasolinas sobre terreno seco. También hay que decirlo con claridad: defender a Keiko en este escenario no significa negar que el Perú tenga problemas profundos. Significa defender el principio básico de que los problemas se resuelven dentro de la democracia. Antauro pretende presentar la presión radical como solución, pero esa receta ya conocemos a dónde conduce. El sur merece diálogo, inversión, presencia de Estado y respeto político, pero no merece ser usado como amenaza permanente contra Lima, contra los organismos electorales o contra una candidata. Convertir el dolor regional en herramienta de presión e irresponsable, porque explota heridas reales para empujar una agenda radical. La pregunta entonces no es solo qué dijo Antauro, sino para qué lo dijo. ¿Buscaba advertir un riesgo o construirlo políticamente? ¿Quería prevenir violencia o instalar la idea de que la violencia será inevitable si Keiko llega a Palacio? Esa ambigüedad es precisamente lo más peligroso. En una democracia madura, el perdedor fiscaliza y el ganador gobierna con límites. En una democracia al borde del abismo, los caudillos amenazan y las instituciones tiemblan. Perú debe elegir qué camino toma. Y hoy, frente al discurso de Antauro, la respuesta debería ser firme: voto sí, chantaje no. Keiko Fujimori, si finalmente es proclamada, tendrá un reto enorme: gobernar un país dividido sin ceder ante amenazas ni cerrar la puerta del diálogo. Pero una cosa debe quedar clara desde ahora: ninguna presidencia legítima puede nacer arrodillada ante quienes anuncian caos si el resultado no les favorece. Más bulla no puedes hacer.